Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Estamos a la espera del señor intendente, que ya está en camino. Va a estar arribando en unos minutitos nada más, pero vamos a ir dándole inicio al panel que nos convoca hoy. Queremos ser nación. Antes de comenzar con el panel propiamente dicho, queremos saludar y agradecer a las personas que están viendo por las plataformas de YouTube de Radio María Argentina esta transmisión y que va a quedar obviamente en internet a disposición para que puedan seguir viéndolo. Un abrazo y un saludo a todos los que nos están acompañando desde las plataformas de stream. Para comenzar, le vamos a dar la palabra al director de la obra de María, el padre Javier Soteras. Bueno, gracias José, un saludo grande también a los que lo siguen por radio y por la Radio María TV. Abrazo grande. Hemos promocionado bastante el evento y muchos tenían ganas de distintos lugares de estar con nosotros a la tarde, gracias a los que se hicieron presente, gracias al arzobispo, el cardenal que ha llegado hace poquito, en unas horitas y está con nosotros, gracias Marcelo Polakov, al padre Melchor López de la Vicaría de los Pobres, a Germán Lequini de Cáritas, a todas las autoridades también que nos acompañan a nivel provincial, municipal, a todos los presentes, gracias. Los obispos argentinos decían en agosto del 2001, la patria requiere algo inédito, porque inédita es la crisis que nos sacude a los argentinos e inédita de ser la respuesta que tenemos que dar. Crisis inédita, porque no es solo coyuntural, sino crisis histórica, que supone un largo proceso de deterioro en nuestra moral social, la cual es como la médula de la nación, que hoy corre el peligro de quedar paralizada. Y decían, cuando los pueblos reconocen que las crisis que sufren son fruto del propio actuar, y no pierden tiempo en responsabilizar de las mismas solo a otros, pueden enfrentarlas con éxito y muchas veces realizan una obra admirable de reconstrucción. Esta tarde es para agradecer al Observatorio de la Deuda Social Argentina y al Centro Mariano de Investigación Social porque con sus métodos de análisis aportan esa mirada que nos permite ver las cosas como son e intentar encontrar respuestas que hasta ahora no hemos encontrado. Lo hacen con la sabiduría del discernimiento, es decir, con la inteligencia cardíaca, como bien claramente nos recuerda Francisco en su última encíclica dedicada al corazón de Jesús. El observatorio busca identificar, estudiar, monitorear, evaluar la dinámica y los alcances de la deuda social, entendida como un déficit en la capacidad de desarrollo humano e integración social de la población. Desde SEMAIS, con la metodología ignaciana de ver, juzgar y actuar, se busca en sus primeros 24 informes ser críticos y propositivos ante distintas realidades políticas y sociales que requieren de una salida alternativa rápida a las que se han intentado hasta aquí. Esta tarde celebramos en el marco del convenio que hemos firmado con el Observatorio y la Obra de María, la mutua colaboración que estamos iniciando en este acto. Celebramos con ustedes el camino recorrido por estas dos organizaciones con la intención de soñar juntos estrategias para una Argentina renovada. Gracias, Agustín, por darte un tiempo, por estar con nosotros, por la tarea de estos años tan importantes con el aporte del observatorio, con el trabajo con tu equipo de trabajo. Gracias, Edgardo, porque un sueño nuestro de mucho tiempo, que estaba por ahí dormido, te animaste a tomarlo, a asumirlo, y de hace 4 años pusiste en marcha SEMAIS. Gracias a los dos. Y
que sea para que todos salgamos con una mirada, un ángulo de perspectiva que nos ayude a soñar que es posible el cambio. Muchas gracias. Bien, como mencionó el padre Javier, hoy tenemos dos grandes disertantes de lujo. El doctor Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, y el licenciado Edgardo Dainotto, coordinador del Centro Mariano de Investigación Social. El panel va a consistir en dos partes. Primero va a disertar el señor Dainotto, luego el doctor Salvia, para posteriormente tener un espacio de preguntas y respuestas, para que estén conscientes de que al final del evento va a haber un espacio para evacuar dudas y hacer algún tipo que otro comentario. Con la presentación de nuestros disertantes. El doctor Agustín Salvia, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Metodología de Investigación Social y Economía Laboral en la UCA y en la UBA, investigador del Grupo Trabajo Claxo, consultor de organismos nacionales e internacionales en políticas sociales, estructura social, desigualdad económica, mercado de trabajo, pobreza y marginalidad social. Por otro lado, el licenciado Dainotto es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, director de Recursos Humanos en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, asesor de presidencia de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, consultor en política documental, ingeniería previsional, transparencia institucional y acceso a la justicia. Fue presidente de la Asociación Civil Hombre Nuevo, preside el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda y actualmente cumple función de coordinador del Centro Mariano de Investigación Social, CEMAIS. Vamos a iniciar este panel con la disertación de Edgardo Dainotto. Edgardo, adelante. Muchas gracias a todos por asistir. Es lo que hay, ¿no? Empiezo con una cita de Hannah Arendt del año 1971, de un libro que se llama La mentira en política. En circunstancias normales, el mentiroso es derrotado por la realidad, a la que nada puede sustituir. Por grande que sea el entramado de falsedades que ofrezca un mentiroso experimentado, aunque cuente con la ayuda de computadoras, nunca será lo bastante extenso como para cubrir la inmensidad de hechos. Esta intervención mía pretende compartir con ustedes una certeza que es fundada, o sea que está más allá de nuestro deseo de tener esperanzas. La realidad y la verdad se imponen sobre la mentira siempre, también en política. Me dejo guiar por las reflexiones de esta gran filósofa germano-norteamericana de origen judío, Hannah Arendt, cuyas críticas realizadas hace 50 años al sistema político estadounidense nos permiten hoy diseñar una estrategia de elaboración de proyectos de políticas públicas locales para debatir con quienes toman decisiones. La premisa que su estudio dejó fijada como una tesis es esta. No es lo mismo producir información para afianzar la propia imagen que producir información para tomar decisiones de alcance estratégico. Explico la cuestión. En 1973, Estados Unidos retiró sus últimas tropas de Vietnam, como final de un proceso humillante para la política exterior de la potencia. Ninguno de los objetivos estratégicos planteados fue conseguido, y la sociedad estadounidense quedaba tan herida como los cientos de miles de sus hijos que habían ido a una guerra absurda. Este fracaso no fue huérfano, como suele pasar con las derrotas. La presidencia de los Estados Unidos
responsable de la guerra y de obtener los apoyos para su alargamiento, había caído presa de un sistema de información y de toma de decisiones tan inmoral y tan deficiente que, aunque pudo anticipar el desastre militar, prefirió insistir con la invasión para no tener que mostrar al electorado su impotencia. En términos militares, nunca había sido posible una victoria, y ellos lo sabían. Esta aseveración no es una opinión, es el resultado de un largo informe de 47 tomos producido entre 1970 y 1971 dentro del Pentágono por órdenes de Robert McNamara, secretario de Estado del presidente Nixon. El sistema político-administrativo norteamericano quería saber dónde había fallado la cadena de toma de decisiones para poder echar culpas a los responsables. Entre otros gravísimos errores, se pueden contar con: los equipos de gobierno preferían armar noticias y promesas demagógicas en vez de preparar informes veraces y realistas. Se ignoraban todos los hechos y todas las opiniones que no coincidieran con la expectativa de triunfo. Los engaños a las autoridades y al pueblo fueron producidos por personas individualmente honestas, pero que primero se autoengañaron para preservar sus lugares políticos. Hubo una notable divergencia entre los hechos y premisas, teorías e hipótesis en las que se basaban finalmente las decisiones. Se hizo, presten por favor oído a esto, que sigue siendo escandaloso, hicieron propaganda dentro del propio país intentando confundir a los estadounidenses con las mismas técnicas de propaganda que se utilizan en la guerra con los enemigos. Y se engañó conscientemente al Congreso para evitar anticipar la retirada de las tropas. En definitiva, el modelo burocrático había predominado totalmente en el análisis de la situación, es decir, la intervención de cada oficina no buscaba agregar calidad a los informes de inteligencia, sino solamente preservar su propia supervivencia y librarse de la responsabilidad, porque la derrota militar en sí misma era menos temida que el hecho de admitir la derrota. Hannah Arendt abordó estos problemas para preguntarse por qué un gobierno dejó que un sistema de toma de decisiones predominaran los autoengaños, la falta de seriedad en las presentaciones y que se tratara con tanto desprecio a la inteligencia del pueblo estadounidense. Su respuesta fue clara. En los años 60 y 70, la política, el gobierno, había asumido al marketing y a las relaciones públicas como herramienta para vincularse con el votante. La dimensión manipulable de la voluntad del votante pasó a ser una de las principales mercancías en venta en el mercado de opinión. La arrogancia del poder institucional, en su búsqueda de una imagen de omnipotencia para afianzar el apoyo del pueblo cada vez más costoso, impedía a quienes informaban al gobierno tener presentes los límites de los recursos disponibles. Arendt resalta la profunda diferencia entre la información creada para mantener o crear una imagen del poder y la creada para poder cambiar la realidad. Para que ésta produzca los efectos buscados, es importantísimo, dice Arendt, tener el control que la realidad debe hacer del conjunto de mecanismos de construcción de información, porque lo más importante es tomar decisiones sobre hechos, sobre evidencias y sobre resultados y experiencias, y no sobre premisas ideológicas reiteradas para fortalecer la imagen que se quiere dar. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, representada por el amigo Agustín Salvia, y el SEMAIS, se ubican en esa trayectoria de construcción de información que está pensada para tomar decisiones bien fundadas. La estrategia que sugerimos y en la que trabajamos es justamente la madre de todas las otras estrategias, porque esta, la de la buena información, da validez
a la técnica y a la experiencia que quieran poner las otras estrategias en marcha. Para terminar, simplemente unas palabras acerca de lo que el SEMAIS pretende poner en práctica, asumiendo 70 años de experiencia de la Iglesia Católica en el uso del ver, juzgar y actuar, que fue galvanizado por el Papa Juan XXIII en la encíclica Mater et Magister en el año 61. Leo lo que dijo este santo hombre. Al traducir en realizaciones concretas los principios y las directrices sociales de la doctrina católica, se procede comúnmente a través de 3 fases: el planteamiento de las situaciones, valoración de las mismas a la luz de aquellos principios y de aquellas directrices, búsqueda y determinación de lo que puede y debe hacerse para llevar a la práctica los principios y las directrices de las situaciones, según el modo y medida en que las mismas situaciones permiten o reclaman. Estos 3 momentos suelen expresarse con los términos ver, juzgar y actuar. El método asume la historia, los hechos, las personas que hacen la historia como un lugar teológico, es decir, un lugar donde nos encontramos con Dios, con un Dios que es salvador de todos los hombres y de todo el hombre. Pero además, al iniciar el trayecto de nuestra investigación en lo real, en el ver, en la situación concreta de las comunidades, de las familias, la intervención que produce esta acción no está teñida de la imagen que el poder quiere tener sobre la realidad. El proceso inductivo, es decir, desde lo particular a lo general, garantiza que ninguna imagen sobre la realidad que haya generado el poder desdibuje la vulnerabilidad que hiera a las personas y a las comunidades. Invito a los responsables de las políticas de comunicación, a los comunicadores sociales y a los titulares de las instituciones públicas que tengan siempre bien clara la necesidad de que a la hora de tomar decisiones no lo hagan solamente desde las premisas del marketing y de las relaciones públicas, sino desde las existencias atravesadas por la pobreza que no se elige. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y quiero darle la bienvenida y saludar a su casa, nuestra Casa de la Democracia, a nuestro intendente de la ciudad de Córdoba, el doctor Daniel Pacerini. Fuerte el aplauso, le damos la bienvenida al Consejo Deliberante. También saludamos a nuestro viceintendente, quien preside este Consejo Deliberante, el doctor Javier Preto. En este encuentro queremos ser nación, estrategias para una Argentina renovada. Le vamos a pedir el saludo a nuestro viceintendente, doctor Javier Preto. Lo vamos a invitar al escenario, por favor. Y lo recibimos con un aplauso, por favor. Doctor Javier Preto, lo invitamos al escenario para que nos dé el saludo. Estábamos distraídos saludando. Buenas tardes a todos. Bueno, monseñor, es un gusto tenerlo aquí. A todas las autoridades, padre Javier Sotera, doctor, a los concejales. La verdad que, bueno, es un gusto poder compartir con ustedes esta disertación y hacerlo acá en esta casa, que es la casa del pueblo de Córdoba. Así que es un gusto también que hoy nos visite nuestro intendente, que está en su casa, pero siempre es lindo recibirlo, al titular del Ejecutivo, con quien trabajamos a diario para que la ciudad esté lo mejor posible. Estaba escuchando la disertación y pensaba lo importante que es la comunicación en todas las instituciones, pero sobre todo la que está basada en la verdad, ¿no? Porque, como se decía recién, la verdad a la larga tiene que triunfar, más allá de que uno pueda embellecer una comunicación que tenga un interés distinto a la realidad, a la verdad, a la larga eso se paga, digamos, y las consecuencias las sufre el pueblo, sobre todo.
porque estamos aquí para trabajar a diario, para que cada ciudadano de Córdoba, en esta querida ciudad, en esta bella ciudad global, esté todos los días un poquito mejor. Estamos atravesando situaciones muy difíciles. Ustedes son conscientes porque en su tarea diaria lo viven. Y estamos atravesando dificultades en distintas áreas. Y todos los días recibimos a mucha gente, oye, que representa instituciones o gente de la comunidad simplemente que reclama y que hace sus planteos para que, confiando en sus dirigentes, se puedan obtener los resultados que toda comunidad espera. Así que yo me sumo a lo dicho aquí y sobre todo a la tarea pastoral que tiene nuestra iglesia, que sabemos que está del lado de los más necesitados, y es lo que nosotros procuramos en cada ordenanza, en cada iniciativa que tratamos aquí, estar al lado de la gente que sufre, que le está pasando mal. A veces es muy difícil poder responder a los reclamos que hace la gente cuando no hay recursos, pero es mucho más importante, muchas veces, estar al lado de la gente, escucharlos, y siempre tendiendo redes se pueden conseguir resultados que no solamente el presupuesto los resuelve, sino más bien gestiones de gente bien intencionada, de buenas personas, que encuentran en la administración las respuestas que mucha gente espera. Esa es la actitud que nosotros queremos destacar de todo dirigente político, que ante cualquier circunstancia, por más adversa que sea, primero está la persona humana, primero está la solidaridad y el esfuerzo y el ingenio agudizado para encontrar un apretón de manos, una respuesta solidaria y con afecto, que muchas veces resuelve, no todo, pero sí una buena parte de la situación que no se resuelve con dinero. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy aquí y bueno, y gracias por permitirnos formar parte de este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Javier Preto. Y ahora sí vamos a invitar a su casa, como recién dije, nuestra casa, a nuestro intendente de la ciudad de Córdoba, doctor Daniel Pacerini, por favor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir este momento y reflexiones que nos hacen muy bien y que nos van a generar un insumo importante para poder atravesar estos momentos. Señor viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Javier Preto, querido monseñor Ángel Rossi, autoridades nacionales que nos hoy comparten con nosotros, legisladoras, legisladores, concejales, concejalas, querido rabino Marcelo Polakov, querido padre Melchor, padre Javier, no sé si hay alguno más, querido legislador mandato cumplido Aurelio García Elorrio, y a todas las autoridades y representantes que hoy nos acompañan. Es una excelente oportunidad para compartir y sobre todo para poder hacernos de esa información. El valor de la comunicación en estos momentos es muy importante y sobre todo cuando se habla de comunicación política. Pero no tenemos que perder de vista que lo más importante es la política, no la comunicación. La comunicación no deja de ser un instrumento. El fin en sí mismo es la política. Y me parece que con esa simplificación de todo lo importante que se dijo aquí, claramente hay que definir qué política uno quiere implementar o cuál es el rol de la política. En nuestro caso, y lo digo como intendente de esta ciudad y como hombre que obviamente vengo de la militancia política, pero sobre todo desde un compromiso para transformar la realidad, nosotros nos paramos en la política desde un lugar. Hace casi 11 meses juré como intendente de esta ciudad y obviamente me comprometí a que nuestra acción política en la gestión iba a estar cimentada en 3 acciones que queremos transformar en valores, que son conectar, integrar y humanizar. Esa definición de acciones consisten para nosotros en valores que tenemos que expresar y poner en realidad para que esta realidad que es tan triste y tan dura la podamos mejorar. Profundamente el humanismo para nosotros es la forma desde la cual elegimos ver la política.
Creo que en algún momento se dijeron, cuando cayó el muro de Berlín, que las ideologías habían muerto. Yo creo que no. Yo creo que lo que nunca tiene que morir son las ideas. Lo que tienen que hacer las ideas es renovarse y adecuarse al signo de los tiempos que transcurren. Cuando nosotros decimos que conectar, integrar y humanizar son las acciones sobre las cuales queremos llevar las acciones de una gestión municipal, tiene que ver en un momento en el cual, lamentablemente, la política nacional hace muchísimos años que no encuentra el camino, o lo voy a decir de otra manera, elige el camino del desencuentro. El camino del desencuentro tiene que ver porque parecería que lamentablemente hay una comodidad para quienes eligen ese camino, que no es claramente la comodidad de la mayoría de los argentinos, porque hoy estamos con un 50% de la población bajo la línea de pobreza y si hablamos de niños, hablamos de un 60%. Esa comodidad de lo que algunos llamaron grieta o esa elección del desencuentro con trucos comunicacionales o con algún criterio que no sé qué intereses persigue, claramente no persigue el interés de la gente. Nosotros no elegimos ese camino, nosotros elegimos la cultura del encuentro, algo que promueve el Papa Francisco. Nosotros el año que viene elegimos dentro de esta acción de conectar, integrar y humanizar, vamos a trabajar fortaleciendo ideas y conceptos a 10 años que va a cumplir la primera encíclica de Francisco, que es la Laudato Si. Nosotros tenemos un compromiso con la casa común, queremos cuidar esos valores y en un momento en que vemos que la política a nivel mundial, pero también a nivel nacional, expresa mucha deshumanización, se vive hablando de números, nosotros preferimos hablarle a las personas. Y los indicadores, las planillas, pueden ser insumos para acompañar decisiones, pero las decisiones se tienen que estar tomadas en las personas. Una definición que nosotros elegimos es que el diseño de las políticas públicas tiene que estar basado en datos. Esos datos tienen que estar respaldados en evidencia científica para achicar los márgenes de error. Pero esas políticas públicas tienen que estar centradas en las personas. Los conceptos aquí vertidos, la información que nos brinda siempre el Observatorio de la Deuda Social Argentina son para nosotros una hoja de ruta, una compañía que nosotros elegimos para tomar decisiones y en un momento en el cual estar cerca de la gente quizás sea el desafío más grande de la política. Hoy los que están cerca de la gente son las personas que a diario en esta ciudad ven las caras más crueles de la pobreza, ven las caras más difíciles de interpretar para muchos, pero que son las caras de la realidad y a la cual nosotros tenemos la responsabilidad de transformar. Claramente, si conectamos, si integramos y si no perdemos de vista que tenemos que decidir en favor de las personas, ese será el camino por el cual podremos empezar a mejorar esto. Pero este camino, nosotros en Córdoba elegimos recorrerlo todos juntos. Podemos discernir en las procedencias, podemos abundar en discusiones, pero las decisiones que tenemos que tomar todos los días, porque gobernar es tomar decisiones, tienen que estar centradas en ese objetivo. Vamos a trabajar siempre en el lugar que nos toque para generar empleo, para producir, para que quienes están en el sector privado, cuando nos toca estar en el Estado, sientan que no le ponemos obstrucciones, pero que sí generamos condiciones para que ese capital esté al servicio de la gente. Y Córdoba tiene, por suerte, innumerables instituciones, una enorme cantidad de personas que eligen trabajar por el lado humano, que eligen el humanismo como forma de vida. Y esta no es una calificación religiosa, sería una simplificación absurda en interpretarlos desde ese lugar. Este es un desafío de cómo tenemos que enfrentar la realidad y nosotros queremos enfrentarla de esa manera. Así que celebro la oportunidad, pido disculpas por no haber podido llegar al inicio. Estas oportunidades de encuentro siempre nos van a encontrar de este lado, siempre vamos a elegir estar del lado de la solución y cada vez que tengamos derecho a equivocarnos, queremos tener la oportunidad de poder volver a acertar. Así que agradezco muchísimo esta oportunidad y obviamente estamos siempre a disposición para estar de este lado. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, querido Intendente de la Ciudad de Córdoba. Fuerte el aplauso para el doctor Daniel Pacerini. Vamos a continuar, José, por favor. Bueno, muchísimas gracias, señor Intendente, señor Viceintendente. Muchísimas gracias también, Edgardo. Y ahora vamos a continuar con la disertación del doctor Salvia. Recomendamos desde SEMAIS, desde la obra de María,
sacarle el jugo a todo lo que ahora el doctor Salvia nos va a compartir, porque estamos hablando de el director de uno de los observatorios sociales más prestigiosos del mundo y que hoy viene, se ha tomado el tiempo para compartir con nosotros su trabajo. Así que bueno, doctor Agustín Salvia, bienvenido y un fuerte aplauso, por favor. Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes. Un placer. Muchas gracias a Radio María, CEMEA, por esta invitación. Muchas gracias por esta invitación y por el placer de compartir en la ciudad de Córdoba nuestro trabajo, e incluso el trabajo conjunto que estamos haciendo con Radio María en este trabajo, en esta perspectiva de pensar la realidad en términos de identificar sus rasgos objetivos y no los rasgos expresados por la política en términos de un relato que construya sueños, pero sueños irreales e imposibles de concretar. Gracias, Intendente, Viceintendente, por recibirnos en esta Casa del Pueblo de la ciudad de Córdoba. Me toca dar una exposición, una perspectiva de investigación y análisis que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, más de 20 años. Diría que desde el año 2001, previo a la crisis, se funda el Observatorio de la Deuda Social y venimos haciendo investigación sistemática desde 2004, presentando informes a distintos gobiernos, distintos partidos políticos, distintas agrupaciones, miradas de la política, en clave a producir conocimiento científico que permita hacer que el conocimiento se traduzca en conciencia y que la conciencia se traduzca en acción. Un poquito más adelante. Bueno. Agradeciendo todo esto, quiero iniciar la exposición con... va a estar difícil. Con esta idea. A ver, me voy a tener que correr porque efectivamente... No, pero vea, ahí, vengo de este lado. Sí, vengo de este lado. Los signos de los tiempos. No solo la sociedad argentina, las sociedades latinoamericanas están hoy atravesadas por deudas sociales históricas. Nuestro sistema económico, social, político, incluso ambiental, no viene acumulando desigualdades y privaciones injustas. Y claramente no solamente que viene sufriendo la población y la naturaleza, la casa común, sino que todo esto se hace insostenible, insustentable. Es decir, que el modelo que tenemos de construcción de riqueza y de distribución de la riqueza no parece garantizar la sustentabilidad en distintos planos del desarrollo, tanto humano como social, como económico o ambiental. Esto también le ha pasado a Argentina, en la Argentina de los últimos años. Vengo a hacer foco en Argentina. Pero un punto también importante es que con cada crisis se aumentan estas desigualdades sociales y estas privaciones. Y esta crisis que estamos atravesando hoy no deja de ser un momento y una fase de un proceso donde una vez más se acumulan privaciones y desigualdades. El tema es cuánto es la capacidad de un sistema social, a través de la política, pero también de la cultura, de construir soluciones alternativas a las crisis. Los sistemas sociales son sistemas abiertos, alejados del equilibrio, muy afectados por las condiciones externas, pero también por las condiciones internas de producción y reproducción. Esto es teoría social sistémica general y cabe también para los sistemas astronómicos, incluso biológicos, microcósmicos o macrocósmicos. El sistema social tiene esas condiciones y que cuando entra en un estado de alta inestabilidad, los reguladores internos dejan de funcionar y se hace muy vulnerable el sistema a los factores externos. Las crisis que hemos venido teniendo
agravan en términos de cuando hay condiciones externas que producen efectos distorsionantes sobre lo interno, o hay factores internos que dejan de regular las situaciones de inestabilidad, agravan las condiciones de reproducción social. Frente a esto, los reguladores tienen no una solución. Las soluciones que tiene un sistema cuando entra en crisis son múltiples, no están predeterminadas, no son infinitas, pero no están predeterminadas cuál es la salida que va a tener el sistema. ¿Y quiénes son la clave justamente de la salida? Es la capacidad de la acción política, en un sentido amplio, no del político, sino de la política que construye actores sociales de la política, de la vida cultural, de la vida social, de la vida económica, haciendo política para transformar la realidad, en clave a una dirección que efectivamente sea la superación de esa crisis para un mejor vivir, para un mejor desarrollo sostenible de la vida en todos sus niveles. La Argentina no viene teniendo esa experiencia. A cada crisis le hemos dotado de soluciones que agravan las condiciones iniciales y no facilitan un proceso de salida. Hemos como buscado un remedio intermedio para que efectivamente el sistema pueda sobrevivir a esa enfermedad sin que esto implique una salida estructural y sistémica a los problemas estructurales. Voy a avanzar, quizás no por todos los temas que quiero plantearles, pero sí algunos de ellos para dejar clave de este mensaje, que estamos en una crisis y que va a depender de nosotros cómo salimos de ella. Y que podemos salir peor o mejor, pero no va a depender de la naturaleza de las cosas, sino de la naturaleza de la acción política. Y hay un historiador llamado Brudel, que cuenta que la historia no es unívoca, ni se puede relatar en una sola dimensión, y que está la historia de los hechos, de las olas que se rompen en una rompiente y efectivamente producen un determinado efecto, un determinado fenómeno. Está el tiempo de la historia que no cuenta ya la ola, sino que cuenta las mareas y cómo van pasando las mareas y las olas no se repiten y las mareas no se repiten, sin embargo hay un ciclo de los procesos y cómo están los cambios de más largo tiempo, que son las grandes transformaciones que puede estar experimentando la masa oceánica. ¿Bien? En esas distintas formas de contar un hecho, el hecho de la ola que se rompe y solo contar que se rompe la ola, la podemos contar en el contexto de una marea o en el contexto de un cambio mucho más estratégico. Yo les voy a contar, en principio, esta historia. 74-2004. La historia de un indicador, el indicador de la pobreza por ingresos y de la pobreza extrema por ingresos en Argentina. No hay series, hay muy pocas series que reconstruyen esta historia desde el año 70 y hacia atrás es todavía más difícil reconstruirla. ¿Bien? Pero acá vamos viendo buena parte del proceso que hemos atravesado en la historia argentina. De aquel año 1974, donde apenas había 6-7% de pobres en la Argentina de 24 millones de habitantes, 22 millones de habitantes, apenas 1% de 1,5% de población en pobreza extrema, usando la misma metodología de ahora, en donde se contaban los pobres en 1,5 millones y las perspectivas era cómo esa población pobre podía encontrar un trabajo o educarse y desarrollarse profesionalmente y tener un proceso de movilidad social ascendente. Aquella historia de los años 60 y 70 se terminaron. Rápidamente la pobreza crece, y crece en el contexto de lo que ha sido la dictadura en Argentina, pero no necesariamente por la dictadura, sino también porque estaba cambiando en el mundo algo, que era el capitalismo industrial con mercado interno controlado, y en América Latina el desarrollo industrial sustitutivo. Un cambio de modelo global que nos afectó y al cual no supimos dar respuesta de manera adecuada. Y la forma adecuada, la forma que se dio respuesta a ese contexto, produjo esos niveles que llegaron hasta el 18, 20, 26% de pobreza y la indigencia subió al 6-7%.
El mundo cambiaba y la Argentina no encontró la forma de adaptarse a la crisis global frente a incluso la crisis política interna. Y la salida de la dictadura no fue una salida, sino fue el modo en que se agravaron las contradicciones. Esto quiere decir que una crisis es oportunidad, pero también es una oportunidad para hacer las cosas peor. Por lo tanto, entendamos cuál es el contexto en que nos encontramos hoy. Tomar conocimiento y tomar conciencia nos va a permitir actuar en clave a cómo damos solución y no profundizamos los problemas. La historia sigue. Terminamos en promedio, antes incluso de la crisis hiperinflacionaria, que es el valor que ustedes están viendo ahí, de 46% de pobreza. A ese contexto ya había un promedio de 5 millones de pobres en la Argentina. Rápidamente se baja de aquel pico hiperinflacionario al cual llegó la Argentina con un nuevo modelo de regulación de la moneda y de regulación económica, que fue la convertibilidad. Y baja claramente al 23% la pobreza en aquella época y la indigencia a un 3-4%, la pobreza extrema. Entendamos que pobreza extrema en Argentina hoy en materia de ingresos significa para una familia tipo tener ingresos por debajo de 440.000 pesos, 2 adultos, 2 niños, y para ser pobre, con la misma metodología, estamos alrededor de 920.000, 940.000 pesos para no ser pobre una familia tipo. Con esos valores estamos midiendo esto. Piensen que este es un indicador, es un emergente, no es la realidad, es la representación de otros problemas, del cual podemos hablar después, pero es la representación, lo sintetizo, es la representación de falta de trabajo y de trabajos productivos capaces de generar ingresos con capacidad de ahorro a las familias y de inversión en capital humano, en infraestructura social, que haga que podamos progresar en términos sociales. Devino las reformas estructurales y rápidamente las reformas estructurales encontraron un piso de pobreza y comenzaron a generar sin inflación, producto del desempleo, porque no había capacidad de crear suficiente trabajo, empezaron a crear niveles de pobreza de hasta el 38%, hasta que llegó finalmente la crisis del 2001 y estalló la pobreza hasta superar el 75% en el 2001. No en el 2002, en el 2001. Piensen que, perdón, en el 2001 estalló la crisis, esa estadística corresponde al 2002. Y piensen que el estallido social deviene en un contexto en donde incluso la pobreza era mucho más baja, 48%. Con alto nivel de pobreza en Argentina no hubo estallido social, porque las crisis económicas, sociales son disciplinadoras. Aparecen perspectivas de que algo se agota y hay una posibilidad futura, hay una salida futura. Si aparece un horizonte de futuro, el disciplinamiento social no es el estallido, no es la disipación, es la articulación, la coordinación. En igual sentido devino la crisis después de la inflación del 89-90. ¿Bien? Lo que fue la convertibilidad, más allá del modelo político, fue justamente cómo coordinar distintas voluntades alrededor de un objetivo. Duró poco, se agravó, no fue una solución estratégica y llegamos a más de 12 millones de personas pobres ya en el siguiente momento de las reformas estructurales. Después de la crisis del 2001, con sus efectos sociales en el 2002, devino un proceso de importante caída de la pobreza en Argentina, producto de un fuerte crecimiento, recuperación económica, reactivación económica, que tenía dos componentes. Un componente era el país estaba endeudado y no necesitaba efectivamente no podía tomar más deuda. Devinieron los superávit tanto fiscales como comerciales, porque el viento de cola nos favorecía favorablemente. Los commodities, China ingresó en el mercado mundial, ingresó con demanda de bienes primarios y nosotros fuimos uno de ellos. Y afortunados por las condiciones internacionales, así como no lo mencioné, también afectados por las condiciones internacionales en la década del 90, significó la imposibilidad de acceder a créditos baratos en el contexto del capitalismo financiero expansivo. Después tuvimos que pagarlo y como no podíamos pagarlo porque teníamos déficit fiscal y no teníamos superávit, entramos en crisis. Devino un proceso de recuperación rápida en contextos donde los salarios eran muy bajos
y donde había capacidad ociosa y habíamos generado esos niveles de pobreza que ustedes están viendo ahí en el 2002, tiene que ver mucho, en parte con la devaluación, pero en parte y con la inflación que se generó, pero en buena medida porque el 25% de la población estaba desocupada, había perdido su empleo, algo que no está ocurriendo hoy. Rápidamente se recupera la situación, pero llegamos a un piso, con crecimiento económico de 8, 7, 8% anual. Agotamos las capacidades de inversión, no hubo más inversión, empezaba a haber déficit fiscal y no teníamos cómo financiarlo, empezaba a haber déficit comercial y no teníamos más exportación, no había políticas adecuadas para enfrentar los desafíos que se tenían en ese momento, cómo aprovechar el buen momento político-económico que habíamos tenido en los primeros años con viento de cola en función de un plan estratégico de desarrollo, con capacidad de crear infraestructura productiva, infraestructura social, y en ese contexto mayor inversión y que esa inversión creara empleo y producir un círculo virtuoso de ese proceso. O sea, esa dinámica no ocurrió en la Argentina de la década ganada. ¿Bien? Más aún, terminó agotándose y encontró un piso, que es el piso del 26-25% de pobreza. En el mejor de los momentos del siglo XXI en Argentina, 1 de cada 4 argentinos es pobre. En el mejor momento. Y ese mejor momento tiene que ver con un peso apreciado y con una importante burbuja de consumo, con altos niveles de déficit fiscal, que hicieron que se acumularan contradicciones. La indigencia había llegado al 6%, y ahí encontró un piso. ¿Y por qué llegó al 6%? Bueno, gracias a que rápidamente 2 millones, 3 millones de familias fueron consiguiendo un programa social a partir del cual se sostenía su capacidad de ingreso básico, no porque tuviese trabajo, sino porque tenía un plan social que compensaba el mal trabajo que se tenía en los sectores informales de la economía. Esa situación se estabiliza en un ciclo vicioso de generación de consumo a través del déficit y no de la creación de riqueza y su mejor distribución. Ahora vamos a ver algo de eso, si tengo un poquito de tiempo. El tema es que esto llega hasta el año 2017, incluso con ese mismo modelo. No cambió sustantivamente, puede haber cambiado los actores, pero no cambió el modelo, el esquema a partir del cual se garantizaban ciertos acuerdos y cierta cohesión social, que era el consumo, no la inversión, no la creación de empleo, sino la creación de trabajo informal, en un contexto de pobreza creciente y crónica. Ya en ese momento, esos niveles que tenemos de pobreza del 25%, en realidad escondían ya un nivel de pobreza crónica del 30% de la población, de que 1 de cada 3 argentinos vivía fuera del sistema. De hecho, el 50% de los trabajadores argentinos no contribuye ni aporta a la seguridad social. 1 de cada 3 argentinos estaba ya fuera del sistema, vivía una pobreza crónica, era pobre, lo era pobre en un contexto de crecimiento, lo era pobre en un contexto de crisis, era pobre su padre y eran pobres sus hijos. Pobreza crónica e intergeneracional, que se fue acumulando a lo largo de ese tiempo. 15 millones de personas. 15 millones. Una cuestión es cuando uno hace política y piensa en política de asistencia social hacia una población pobre y marginal, la piensa de manera focalizada. Bueno, 1 millón de personas tengo una capacidad. Estoy hablando de 15 millones de personas. Y a esta altura del proceso de decadencia social en Argentina, 20 millones de personas. 20 millones de personas que están en una situación donde no tienen capacidad autónoma de crear riqueza, de generar con su trabajo sus propios ingresos y con sus ingresos invertir en su propio capital humano y su desarrollo social. Llegamos al pico de la crisis y cuando entendamos esta crisis no es la crisis de Milei. Este 54,8% de pobreza en el primer trimestre del año 2024 es efectivamente el emergente de un proceso que ya venía agotándose. Si ustedes ven la línea, es claro que hay un proceso creciente de deterioro. La pandemia incluso es un punto que eleva y después baja por recuperación post-pandemia, pero marca claramente una tendencia. Hay algo que estaba agotado.
y sube la indigencia un 20%. Y ahora vamos a ver que tiende a bajar. El segundo trimestre ha sido de alivio desde el punto de vista económico, social para las familias, clase media que ingresaron a la pobreza, pero nada ha cambiado todavía cualitativamente. Algo de eso a ver si podemos decir. Esto es lo que queda cristalizado hoy en la Argentina en materia de estructura social. Usamos el indicador ingreso, pero aclaro que no es solamente ingreso, es el ingreso aparece como el emergente a partir del cual podemos ver otros problemas. 3% de población de hogares en situación de riqueza, claramente gente que no tiene necesidad, hogares que disfrutan de un modelo agrominero exportador o de sectores de servicios modernos, globalizados, fuertemente integrados a la economía mundial. 7% de sectores medios altos, en este contexto segmentos de técnicos profesionales con alta calificación. Buena parte de nosotros seguramente estamos en ese momento, en ese punto del 7% o en el 20% de medios integrados. Clases medias que efectivamente tienen un trabajo regular, tienen capacidad de invertir en su capital humano, en el de ellos y en el de sus hijos. Tienen capacidad de ahorro, tienen posibilidades de defenderse de las crisis y aprovechar los momentos de reactivación económica. 30% de la Argentina. Esa es una de las Argentinas. Pero hay otras. Tenemos todavía un 20% de clases medias aspiracionales, pero son medias bajas, que experimentan fuertemente la vulnerabilidad frente a las crisis. Una crisis inflacionaria o una crisis de empleo, una crisis recesiva los lleva a la pobreza, sus ingresos bajan rápidamente. En un contexto de reactivación o de baja inflación logran recuperarse. Porque básicamente lo que hacen, saben trabajar, buscan trabajo, tienen capacidad de trabajo. Todavía no tienen tal vez las tecnologías o no han innovado tecnológicamente y se están atrasando, pero eventualmente son ese 20% de segmentos medios que son muy fluctuantes frente a los ciclos económicos, muy vulnerables a los ciclos económicos. Tan vulnerables que son los que premian y castigan políticamente cada 4 años en una elección. Y que vienen haciéndolo de manera distinta en cada una de las últimas elecciones. ¿Bien? Aspiran a estar mejor y no pueden. Creen en las promesas de cada gobierno que fracasa y se ven frustrados, cansados y castigan políticamente. Tenemos también otro 20% de medios vulnerables que forman parte hoy de los sectores pobres, pero que también podrían salir fácilmente de ese segmento de la pobreza si hay estabilidad económica y hay un mínimo de crecimiento económico. Pero esos 20% de pobres no indigentes o 10% de pobres extremos constituyen un piso poco movible, poco flexible, poco elástico, incluso a los contextos de crecimiento económico e incluso al contexto de bajo nivel de inflación. Anticipo temas. Es muy posible que dentro de un contexto de recuperación económica con baja inflación, como se está logrando ahora, y eventualmente de crecimiento de los próximos años, ayudados por un viento de cola, obviamente a través de la exportación agrominera exportadora o que consiga excedentes, es posible que no solo que ese 30% superior pueda estar mejor o vivir mejor, y que tal vez ese 20% logre salir un poco de la dinámica, logre alcanzar alguna de sus aspiraciones, y el 20% vulnerable logre tener mínimamente un proceso de inclusión con mayor estabilidad económica, pero el 30% inferior no. No tiene las habilidades, no tiene las capacidades, no tiene los recursos y el mercado no los pide, no los demanda. Es como que el sistema económico argentino no los necesita. Son incluso una carga social, una carga fiscal. Llenan hospitales públicos, llenan escuelas públicas, demandan bienes y servicios a los municipios. Y básicamente no hay capacidad y recursos para sostener a una población que no tiene su propia capacidad de sustento. Porque no es que no trabaja, nada más que trabaja en actividades informales. Su tiempo de vida dedicado al trabajo y a la reproducción es enorme. Es asistida, pero no es suficiente. Su baja productividad en términos económicos de mercado es muy alta.
tiene una gran capacidad para sobrevivir, pero no para acumular riqueza humana y florecer. 3 Argentinas, como decía, un sector moderno con base en negocios que pocos países pueden lograr, responsable de las exportaciones, los gastos de inversión y desarrollo y el reclutamiento de personal altamente calificado, pero que solo ocupa el 20% de la PEA, requiere ser aumentado y mejorar su especialización. Ese es un desafío hacia adelante. No podemos eliminar a esa primera Argentina. Esa Argentina tiene que ser el promotor y el motor de un desarrollo productivo importante, porque ahí están amplios recursos. El tema es que no podemos hacer tampoco una Argentina solo para ese 20 o 20% de la población económicamente activa, 30% de la población. De ahí debería haber excedentes suficientes para justamente subsidiariamente apoyar a otros segmentos. Un sector la segunda Argentina, con largos procesos evolutivos que se orienta a un mercado interno de tamaño significativo. Somos mercado interno dependiente. La Argentina necesita mercado interno para sostener a ese volumen de 30, 40% de clases medias. Si no tiene mercado interno, no puede, si no hay actividad productiva, de servicios, capaces de generar trabajo y dinámica de consumo, ese mercado interno que se empobrece. Bueno, pero es la clase media de Mafalda que evolucionó claramente en un proceso de empobrecimiento, no de inclusión. Bueno, que se orienta a un mercado interno tamaño significativo, con activos claves, pero alejado de las mejoras prácticas internacionales, fundamental en la creación de empleo y el desarrollo de nuevas ventajas competitivas. Es una potencialidad, pero se innova, si se incorpora dentro de esas clases medias más capacidades técnico-profesionales, si esas clases medias desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, pequeñas y medianas empresas con innovación tecnológica que las hagan más productivas, pero al mismo tiempo requieren más mano de obra. Esa dinámica está abierta en Argentina, todavía no está desarrollada. ¿Bien? Y un sector informal y excluido, heterogéneo, con sectores aspiracionales y con capacidades, y otro con núcleos duros de exclusión, con una orientación a la economía popular. La economía popular hoy sostiene a buena parte el cartonero que junta cartón, el vendedor ambulante, el limpiavidrios, el servicio doméstico, el servicio de jardinería. Actividades donde hoy por hoy reciben un ingreso y al mismo tiempo reciben los programas sociales. A pesar del crecimiento económico, las políticas de protección social y del mercado interno y la ampliación de las políticas sociales de transferencia de ingresos, se han ampliado las brechas productivas estructurales que ponen límites a la caída de la pobreza y a procesos de convergencia y desarrollo a nivel social. Ni unas políticas, ni aquellas que dijeron vamos a proteger el mercado interno, fueron suficientes para garantizar la inclusión de los segmentos más pobres. Tampoco lo hicieron las políticas de ampliación y plena y total liberalización económica, ni las de Martínez de Oz, ni eventualmente el escenario de Macri. Las políticas de plena liberalización, donde no interviene el Estado con políticas de regulación o de redistribución, tampoco facilitaron los procesos de integración social. Tanto las desigualdades persistentes como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico productivo desequilibrado que viene teniendo la Argentina, con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad, a nivel sociocultural, sociodemográfico, socioocupacional, con dirigencias alejadas de la sociedad. Quiero señalar que esas 3 Argentinas que estoy mencionando no son solamente económicamente distintas, no solo se insertan en segmentos económicamente distintos, eventualmente hasta tienen representaciones político-ideológicas distintas, más allá de su volatilidad, sino que tienen una semiótica distinta. La Argentina ha construido 3 Argentinas donde el significado de las palabras no es lo mismo, de una misma palabra no es el mismo para los distintos segmentos sociales. Y la dificultad para construir sobre eso acuerdos, consensos, diálogo, porque no estamos hablando de lo mismo, aunque creemos que estamos convocando a un mismo diálogo, a un mismo tema. Hay semióticas distintas. El significado para un pobre marginal de la palabra progreso no es lo mismo para el progreso de las clases medias profesionales o el progreso de las clases medias. Tenemos que pensar políticas que cuando hablamos de progreso sepamos para quién, de qué progreso estamos hablando.
y que así como fruta reúne a manzanas, naranjas y bananas, progreso signifique lo que se necesita en cada uno de esas 3 Argentinas. Esa construcción conceptual, esa construcción de conocimiento, de proyecto de país, de imagen, de horizonte de país, lo tiene que hacer la política. Es la política, la política, no los políticos necesariamente, la política que tiene que convocar a actores políticos, económicos, sociales, culturales, a construir ese patrón cultural que nos una, en donde la salida no sea la salida de unos contra los otros, sino la salida de todos. Esa salida de todos implica construir un diálogo abierto, de muchos, de distintos, hablando no de los intereses particulares, sino de intereses colectivos, que sabemos están segmentados, que no son homogéneos. El diagnóstico de saber que tenemos 3 Argentinas es clave para la construcción de un futuro distinto. Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, sea agropecuario, industrial o extractivo, no habrá derrames hacia los sectores medios y más pobres si no hay políticas activas de desarrollo productivo hacia el mercado interno, hacia el sector informal y la economía social y las economías regionales, con mayor redistribución de la renta social. Este punto, la Argentina hay que incorporarlo. El mercado no va a redistribuir los excedentes de manera equitativa y equilibrada y eficiente, lo va a hacer claramente en función del tercio superior o del mejor de los casos del tercio superior y del intermedio, pero si no hay políticas activas que piensen cómo logramos la inclusión del tercio inferior y del medio periférico o más pobre, la Argentina no va a poder salir, va a reproducir las condiciones de desigualdad insostenible que nos han llevado a donde estamos. La dificultad del cambio no está en el modelo económico ni en el ánimo de la sociedad. Claramente la sociedad no es responsable de todo esto, sino del sistema político dirigencial cada vez más alejado de la sociedad de los pobres y del bien común. Esto parece ideológico, pero tiende a ser una realidad de perogrullo y objetiva. La política no ha estado a la altura de los procesos sociales. El tema es... Hoy se desafía a la política a que esté a la altura de esas necesidades, de esos desafíos. Hoy es urgente que eso ocurra. Voy cerrando con... tengo mucho más para darle, mucho más, pero quiero cerrar con esto. Entendamos que estamos ante una crisis sistémica. Esta crisis no es una crisis de coyuntura. Es una oportunidad por eso mismo, y es tan grave por lo mismo, porque no es una crisis de coyuntura. Porque no salimos con que, más allá de que el gobierno festeje que cayó la pobreza del 54 a 50, o del 50 que esté cayendo ahora al 47, 48%, no salimos porque baje la pobreza unos puntos, ni la indigencia. No salimos porque el mercado financiero esté haciendo una fiesta. No salimos por eso. La salida es mucho más estructural. Es una crisis sistémica en donde tenemos que recuperar mucho más que la alegría por pírriga de que baje la pobreza 1 o 2 puntos y que nos deje, supongamos que en el mejor de los escenarios, en un 30% de pobres en 10 años. Y que festejemos por eso. Es el fin de un régimen de postconvertibilidad, al menos del tiempo medio de Brudel, de aquellas reglas que se crearon con la postconvertibilidad, que es una regla fundada fundamentalmente en cómo promovemos el consumo a costa de la inversión y a costa de los excedentes de exportación. Tal vez teníamos que distribuir menos para el consumo y tener más capacidades para generar ahorro para la inversión. Sin descuidar a los sectores más vulnerables, pero esa lógica no ocurrió, se inyectó sobre el consumo y efectivamente a costa del déficit fiscal y o del endeudamiento. El escenario de crisis está expresado por la caída de la inversión, del empleo pleno y de las remuneraciones. Hay un déficit público y del sector externo. Todo esto es lo que vino a corregir
el actual gobierno. La pobreza de ingresos y derechos son una consecuencia de esas políticas fallidas de diferente color partidario. Revertir su efecto obliga a eliminar causas. Hay una mayor desigualdad económica, social y cultural. 3 Argentinas sin diálogo social ni político. Crecimiento de la pobreza estructural. Necesidad de cambios estructurales con equilibrio social y nuevos pactos redistributivos. Aclaro que esto está así expresado porque lo dijimos hace como 2 o 3 años, alumbrando que estábamos en un proceso de crisis sistémica y que enfrentábamos estos desafíos. No quiero abundar mucho más en esto. Sí quiero presentarles algunos datos para llegar después a una conclusión. Pero miren, esta es la tasa de inversión en Argentina, de entre el 2000 y el 2023. Necesitamos tasa de inversión del 25%. Promedio 17, 18% tuvimos. Necesitamos que 1 de cada 4 dólares que produzca el Producto Bruto Interno se orienten a la inversión. Si no, no hay salida. No es expresión de deseo, es lógica económica. Necesitamos que haya un excedente que vuelque a la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión va a crear empleo. Y la inversión y el empleo van a crear no solo trabajo, sino riqueza. Entonces, más que ¿consumir qué? Necesitamos consumir aquello que se produzca riqueza. No podemos consumir sobre la base de la ficción de tener dinero en el bolsillo. Necesitamos tener riqueza producida en el país. La inversión no funcionó como tal. Lo que ustedes están viendo en lila, en rosa, como se pueda ver, es el consumo. La Argentina tuvo un modelo fundado en el consumo. El componente de inversión, el que ven en ese turquesa, y el verde es el excedente de exportación. Tenemos que exportar más, mucho más, y tener mucha más capacidad de inversión. ¿Esto quiere decir achicar el consumo? No necesariamente. Quiere decir crecer más, producir más, para lo cual sí se requiere inversión. Entonces necesitamos un proceso de... Ahora, no solo invertir más y producir más en bienes exportables, porque las posibilidades de hacerlo obviamente nos generan excedentes, pero la clave va a estar en producir más y mejor, con más productividad, en términos de bienes y servicios que se puedan consumir en el mercado interno y que haya un componente de exportación. El empleo no creció en Argentina, muy inestable, y que cuando creció, miren la parte, esta es la estructura del empleo en Argentina en materia de la población económicamente activa. Lo que están viendo en la barra inferior, en el azul más oscuro, es lo que podemos llamar empleo pleno. El empleo que está estable, con un ingreso por arriba de una canasta familiar de indigencia, que participa de la seguridad social. En la Argentina, de los últimos 23, 24 años, esto no superó el 42, 43% de la total de la fuerza de trabajo en Argentina. Otro 26, 27, 30% en la franja intermedia eran trabajadores precarios, con cierta regularidad, pero no registrados, no participan en la seguridad social. Ahí ven la parte naranja o marrón, son los desempleos estructurales y su empleo de indigencia, los vendedores ambulantes, los limpiavidrios. Argentina en realidad no tiene 6, 7% u 8% de desempleo. Cuando lo miramos, bueno, al menos tiene 30, 32% de desempleo real. ¿Bien? Este es el desempleo de la Argentina. Es decir, 30% de la Argentina está siendo subutilizada en términos de su capacidad de trabajo. ¿Y hacen qué hacen? Sobreviven como pueden, la luchan todos los días, justamente para garantizar la subsistencia. Y el Estado los mantiene con control social y con paz social a través de los programas sociales, eventualmente con solidaridad. ¿Bueno? Pensemos que es una acción solidaria y moral, pero no es suficiente para sacar a esa población de la situación de marginalidad y pobreza. Perdón. Esta es la evolución del salario real, en rojo. Más allá del de arriba es el del PBI per cápita. El rojo es el salario de los últimos años. En el mejor de los momentos, 2012, 2013, llegó a estar en un índice 100 tomado en el año 1970, llegó a estar en 92.
pero duró poco. No era sostenible esas remuneraciones. No estaban dadas las condiciones productivas para tener esos salarios. Eran salarios, incluso medios, promedio, de altas desigualdades salariales. No es lo mismo lo que gana el vendedor ambulante, lo que gana el petrolero o el trabajador o el empleado de comercio en el sector financiero. Sin embargo, esta es la tendencia. Y los salarios ya venían cayendo desde el año 2014, antes de esto. Bueno, pero pues, esta es la jubilación. Vemos un pico de jubilación. Yo, ampliamente creo que los jubilados tienen que ganar bien y mejor. Pero el haber duplicado la masa de jubilados y el tener jubilaciones que superaban el 82% de lo que ganaban antes de la crisis del 2001 o 2002, obviamente que era la recuperación de los ingresos de los jubilados, pero ¿con qué se sostenía? ¿Cuál era el financiamiento para pagar esas jubilaciones y tener esas jubilaciones? Había que crear riqueza. No era cuestión de emisión para garantizar el consumo y mantener la rueda. Entonces, no es que los jubilados ganaban poco o mucho, ahora ganan menos y eso está mal o está bien. Es que no había cómo sostener buenos salarios ni cómo sostener buenas jubilaciones. La Argentina real no tiene cómo sostener esos niveles si no crea riqueza, si no invierte y crea trabajo y riqueza. Y esta es la evolución del gasto público. 34% del gasto público social, 34% del PBI se lleva todo el gasto público social. Es lo que se lleva México en el total del gasto público. México tiene el 35% del PBI en gasto público, nosotros el 34% en gasto social, para sostener esa estructura. Este es el resultado fiscal, obviamente la crisis se anunciaba porque superávit de los primeros años y después claramente un déficit fiscal permanente. Y esta es la inflación. Bueno, todos son emergentes de esta crisis sistémica, ¿bien?, de la que estamos hablando. Y esta crisis sistémica nos llevó a que aumento de nuevos pobres por descenso social de las clases medias bajas, una pobreza más estructural y una mayor dependencia de los pobres extremos y de las clases bajas de la asistencia pública, desarrollo de estructuras defensivas por parte de las clases medias empresarias, operando por fuera de los sistemas de regulación formal en materia financiera, ocupacional y comercial. Había que defenderse de este proceso, no había que ser proactivo en la construcción de un país mejor, había que aprovecharse de la crisis más que generar y construir riqueza y proyectar un país nuevo. Crecimiento del trabajo informal y de la economía social de subsistencia, con mayor autoexplotación familiar y deterioro de la salud, la educación, el hábitat, la seguridad y el acceso a justicia de los sectores pobres. Bueno, en fin, una sociedad más desigual no solo en materia económica, sino que también en oportunidades de movilidad social, inversión de capital humano y valores socioculturales. Crisis por todos lados. Se desató la crisis, vino un gobierno, devaluó, liberalizó precios, llevó la pobreza al 54%, parece que todo estallaba por los aires, no estalló por los aires. ¿Por qué? Una hipótesis de trabajo. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza de que algo nuevo puede salir de esto. Porque se sabía y se comprendía que lo anterior no era sostenible. Era una construcción, una ficción. Hay que construir algo nuevo. Y voy terminando con esto. Hay dos hipótesis al respecto. Podemos señalar que esta ola libertaria es el principio de lo nuevo, pero la segunda hipótesis es que esta ola libertaria sea el fin de lo viejo. ¿Cuánto pertenece a esta ola libertaria, en algunos de sus componentes, al proceso que está en crisis, a este ciclo medio de agotamiento de un ciclo político, económico y social y cultural, y deviene a ser el fin de un proceso que necesita de una ola libertaria para desarmar la trampa de pobreza anterior? ¿Y o cuánto es el principio de lo nuevo? No es debate político ideológico, lo estoy planteando en términos de un análisis sistémico, profesional,
en términos de la historia. La solución no la tenemos, porque estamos en un sistema abierto, alejado del equilibrio. Quizás esto es el fin de un periodo, y lo nuevo seguramente tendrá una matriz liberal, o más liberal que la anterior, pero no necesariamente la matriz actual. Uno de los problemas que puede tener la matriz actual, la matriz que se promete que puede haber, o que se puede perfilar hacia futuro, es que todavía no tiene espacio, no tiene lugar, no tiene identidad el 30% inferior que venimos describiendo. Para esa matriz es como, todavía no hay quien los convoque. No son convocados a la mesa. Pueden ser asistidos, eventualmente van a ser asistidos y protegidos, quizás con programas sociales, pero no son necesariamente convocados al modelo de inserción por ventajas comparativas en la economía mundial. El problema es que si los queremos incorporar y queremos volver atrás, entonces impulsemos programas económicos de consumo con déficit fiscal insostenibles en el tiempo, no estamos garantizando tampoco un futuro a ese tercio inferior, ni siquiera las capacidades de producción de riqueza para que en algún momento pueda redistribuirse y mejorarse su inclusión. Los sistemas no van atrás, los sistemas alejados del equilibrio, los sistemas dinámicos, no pueden ir atrás. Estamos ante una crisis que no hay retroceso, lo que podemos hacer es avanzar. ¿El avance va a tener un componente libertario o liberal? Seguramente, muy seguramente. Venía siendo muy tapado dentro de la historia de la Argentina y tiene existencia. Tiene sectores económicos que necesitan de un marco liberal, tiene pensadores, economistas, profesionales, dirigencias de orden liberal. La Argentina que viene no puede no tener un componente liberal. Tampoco no puede tener un componente popular, democrático, defensor de los derechos sociales, defensor de quienes protegen a los más débiles. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una enorme capacidad de organizaciones sociales y de voluntariado y de líderes políticos y de intelectuales sensibles a lo que le ocurre a los más pobres y o representándolos o comprometidos con ellos. La Argentina que viene nos tiene que tener en la mesa, a unos y a otros dirigentes. Es decir, la construcción política de la solución no va a estar en cuanto más liberal o cuanto más populista, sino cómo salimos de ese laberinto por arriba, como decía Macheral. ¿Cómo salimos por arriba? Salimos juntos, con políticas de Estado. Y haciendo que la democracia funcione como tal, en términos de ir eligiendo cuáles son las orientaciones más de derecha o más de izquierda, más liberal o más popular, que pueda tener cada gobierno, pero en el marco de grandes ejes de política de Estado que nos saquen de esta crisis histórica, al menos de esta crisis, de este ciclo postconvertibilidad. Y esa salida, o la salida de esa crisis, va a tener que tener a la dirigencia política a la altura de las circunstancias. A las dirigencias, llamémosla en general, a la altura de las circunstancias. No parece que en el emergente inmediato eso esté ocurriendo en el escenario nacional. Sin embargo, es un nicho para las próximas líneas políticas dirigentes, es un nicho de oportunidad. Entender que quizás dentro de 4 años, o 6 u 8, vienen cambios generacionales en materia política. En ese sentido va a ser también una posibilidad. Los nuevos jóvenes políticos van a tener una matriz distinta para pensar estos problemas. En esta lógica, lógica de poder construir políticos y dirigencias distintas en un cambio generacional, no solo dependerá de ellos que ocurra una transformación de Argentina, sino que también, y acá viene el otro componente, de la sociedad, de que haya una sociedad que demande esas dirigencias y no volver atrás. Y esto implica en toda sociedad occidental, incluso las grandes revoluciones en Oriente,
han tenido a las clases medias como protagonistas. Son las grandes protagonistas de ese cambio. De poder demandarle a sus dirigencias que se comporten y orienten sus energías de capacidad de dirigir y de hacer política en sentido o en clave a un mejor vivir estratégico y no inmediato. Entonces, esto también significa educar no solo a la clase política, sino educar a nuestra sociedad, a nuestras clases medias. Afortunadamente tenemos una clase media muy vigorosa, con capacidad de resiliencia, con capacidad de compromiso, solidaria, vinculada con un proyecto de país, nacionalista en el buen sentido de la palabra. Bueno, hay que apelar a esas clases medias en la construcción de un país mucho más integrado, en donde las 3 Argentinas sean invitadas a la mesa. Bueno, muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Bueno, sabemos por supuesto que estamos ya casi llegando al final, así que bueno, le vamos a robar un poquito más de tiempo. Por favor, José, seguimos. ¿Está apagado? ¿Me lo apaga? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la disertación, doctor Salvia. Nos han hecho llegar a través de los formularios de inscripción algunas preguntas. Básicamente las ha tocado a todas en su explicación, pero hay una que va en línea con lo que usted desarrolló en materia jubilados. La pregunta puntual es: ¿qué escenario ve actual y a futuro para la población jubilada de la Argentina? En el gráfico que había presentado mostré cómo había una curva que había caído en crisis claramente con la devaluación y la liberalización de precios y la no actualización de las jubilaciones durante el primer trimestre del año. Después vino un proceso de actualización de la jubilación y efectivamente hubo una mejora. No se llegó, se está en los niveles que se tenía previo a la crisis octubre, noviembre, en los niveles actuales de la jubilación, sumando el bono, obviamente. Esas jubilaciones alcanzan cierto nivel similar al que se podía tener antes de la crisis. Sin duda, una completa recuperación, si pensamos que la crisis no es solamente la crisis de enero, febrero y marzo, sino que ya veníamos en una crisis de octubre, noviembre, diciembre para los jubilados, quizás implique que lo que se votó en el Congreso hubiese sido justo para recuperar al menos un punto anterior, más allá del veto posterior que dio el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en términos de la perspectiva, diría que tenemos un segmento muy importante de jubilados en Argentina que van a tener que manejarse con jubilaciones mínimas, como los que ahí se manejan, sin muchas posibilidades de tener una renta mayor, solo en la medida que siga bajando la inflación y que eventualmente se logre un nuevo acuerdo que vaya recomponiendo la jubilación. Pero quiero ir un poquito más profundo. Lo que está en crisis es el sistema de seguridad social. No hay capacidad de sostener. A ver, entendamos que un gobierno, que cualquier sea su naturaleza política e ideológica, nos deje equilibrio fiscal, tasas de inflación del 1% mensual o menos, es una gran oportunidad para cualquier gobierno futuro, no importa de cualquier orientación política, para hacer gobernable este país y poder llevar adelante políticas no solo de corto, sino de largo plazo. Entre esos, la reforma del sistema de la seguridad social. Manteniendo un sistema de equilibrio fiscal, de cuentas macroeconómicamente claras, si bien esto no es suficiente para garantizar el desarrollo económico del país, una macroeconomía estable va a ser necesaria para garantizar cualquier política de reforma estructural en clave a futuro. Incluso un nuevo acuerdo de coparticipación provincial, incluso una reforma financiera mucho más importante, una reforma fiscal más importante. Se va a lograr, va a ser posible en un contexto de estabilidad macroeconómica. En ese contexto de estabilidad macroeconómica habrá que pensar qué hacemos con el sistema de seguridad social.
con 50% de la población fuera del sistema de la seguridad social, de los trabajadores, ¿no? Es insostenible. Es insostenible. Entonces, en esa lógica, tal vez se requiera pensar en un sistema distinto. O cómo incorporamos a los que están afuera de la seguridad social a un sistema contributivo de seguridad social en contexto de crecimiento económico, que al mismo tiempo no solo incorpore a los que están afuera, sino que incorpore cada vez más en este contexto de crecimiento económico. Esa sería una de las posibles alternativas y soluciones. Cuando uno hace proyecciones sobre ese proceso, muestra que incluso es insuficiente. ¿Por qué? Porque el crecimiento del empleo se viene con condiciones de mayor flexibilidad. El crecimiento del empleo no va a ser suficiente y de suficiente alcance para incluir al 50% que está fuera. De ese 50% de la población que está fuera de la seguridad social, en el mejor de los escenarios incluiremos al 20%. El 30% del sector informal no entra ahí, no va a entrar ahí. Porque el crecimiento, como digo, de los nuevos empleos no necesariamente va a ser con capacidad de incorporarse a la seguridad social. Muchos de ellos van a ser empleos flexibles y seguramente bajo una nueva cuasi informalidad. En el mundo esto está ocurriendo. Una opción es esta. La otra opción es pensar en un sistema de seguridad social universal. No importa, tampoco hay más aportes. Puede haber contribuciones por parte de las empresas, pero no hay más aporte de los trabajadores. Eventualmente se libera el costo laboral de las jubilaciones para los empleadores. Se da por ingresos nacionales, se paga un ingreso mínimo, una jubilación mínima, y quien quiere y puede tiene un sistema privado a partir del cual invierte y obtiene algún beneficio a partir del sistema privado de jubilación. Es un sistema mixto. Lo tienen los países hoy nórdicos. ¿Podría funcionar? Podría funcionar. Como transición, quizás como una solución estratégica. Lo claro es que el sistema es insostenible y pensar que podemos dar aumentos a los jubilados sin financiamiento sería un error también político. ¿Por qué? ¿Y qué hacemos con los niños que no están vacunados, con la malnutrición infantil de los chicos más pobres, de los 30% de las poblaciones pobres? También requieren asistencia. ¿Dónde ponemos los recursos? ¿A dónde vamos canalizando? ¿Hacia la vieja generación que aportó lo suyo y que eventualmente nos dejará su herencia? ¿Sí? ¿O a la nueva generación sobre la cual necesitamos hoy hacer una revolución educativa y en capital humano extraordinaria? Porque la única manera, eventualmente, de superar ese 30% de población pobre estructural es invirtiendo en la nueva generación, en los hijos de ese segmento social, en términos de una revolución alimentaria, educativa, de estimulación emocional, de capacitación en saberes y en haceres, en motivación, en sueños. Ese 30% de la población tiene hoy el 40% de chicos en situación de pobreza y de marginalidad que requieren de doble jornada escolar, que requieren de centros de primera infancia, que requieren de asistencia alimentaria, que requieren de una educación sistemática y asistemática que los acompañe en un proceso de inclusión. Bueno, ¿dónde ponemos los recursos? Bueno, pero es parte de ese diálogo político. Si hay excedente, ¿dónde ponemos los excedentes? ¿Bien? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, en principio, vuelvo al punto, puede ser que esto no sea políticamente correcto lo que digo, si mucho más si hay jubilados en la sala, pero ante este escenario, la Argentina no tiene capacidad de sostener los niveles de consumo sobre los cuales construimos el modelo de estos últimos 20 años. No quiere decir que no podamos recuperar esa capacidad de consumo y de bienestar parcial, pero deberíamos hacerlo con mucha más redistribución social, porque vimos que un tercio de la población no accedía a eso. Y lo deberíamos hacer con condiciones de producción y más genuinas, de capacidades productivas
y dinámicas de crecimiento y de generación de empleo mucho más expansivas que las que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, doctor Salvia. Bueno, para ir cerrando, esto ha sido el panel. Queremos ser nación. Les agradecemos, bueno, al Monseñor Cardenal Ángel Rossi, Padre Javier Sotera, señor Intendente Daniel Pacerini, señor Viceintendente Javier Preto, muchas gracias por estar aquí. A los directores de la Obra de María, organizaciones sociales, sindicatos, al Rabino Polakov, a la Vicaría de los Pobres, Padre de Melchor, y a cada uno de los asistentes aquí. Este ha sido el primer encuentro de varios que desde SEMAIS tenemos planeados llevar adelante bajo esta misma consigna: queremos ser nación. Esa frase que el hoy Papa Francisco, en algún momento Cardenal Jorge Mario Bergoglio, pronunció con fuerza allá desde el Arzobispado de Buenos Aires en el año 2000-2001. Hoy lo traemos de vuelta como una consigna, pero también como una convocatoria a pensar, a dialogar, un proyecto de nación entre todos. Les agradecemos muchísimo la presencia, ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes y bueno, nos encontramos, Dios mediante, en el próximo encuentro de Queremos Ser Nación.